Muy buenas, Juanma Santos. Gracias una vez más por atender a Guipúzcoa Gaur, a Vizcaya Gaur, en el análisis que vamos a hacer de la jornada de traineras, bueno, de dos jornadas de traineras concretamente. Y bueno, un placer contar una vez más con Juanma Santos como analista del mundo arraunlari, de las traineras. Juanma, Eguardión. Eguardión de noi. Eguardión. Juanma, si te parece, vamos a empezar a hacer un breve repaso de lo que fue la jornada de traineras de Madrid, tanto desde el punto de vista lo que sería deportivo como extradeportivo, un poco lo que crees que ha podido, si ha sido un acierto, no, que ha podido aportar lo que es el sacar de la competición de nuestros límites habituales, digamos, y jugar en Madrid vimos, yo tuve la oportunidad de ver en un viaje que tenía, pero sí tuve la opción de vía móvil de poder seguir un poco. Y bueno, sí que es verdad que con máxima representación, y yo creo que en eso, dejando a un lado el ámbito político, digamos, mirando el ámbito deportivo, sí que es verdad que bueno, yo desde fuera pude ver un éxito, el hecho de que la presidenta de Madrid en persona pudiera conocer de primera mano todo lo que es la realidad arraunlari. Se ha visto en fotos también con diferentes actores del circo arraunlari, como puede ser con lo que son empresas de parrillas que suministran todo lo que es parte de la fiesta del remo, y ha podido seguir de cerca lo que es el campo de regateos. De alguna declaración que pude seguir, los remeros también bastante a gusto, decían que el sábado, que estaba aquello bastante, con muy poca gente, y que luego sí que se transformó algo en lo que es en la jornada del domingo, pero a nivel de condiciones yo creo que era que, salvo que tú digas lo contrario, bastante bien. Entonces sí te pediría primero eso, un repaso de lo que fue el fin de semana, la única jornada que tuvimos de Madrid, que fue el tema de la regata del domingo, tanto desde el punto de vista deportivo, que tú tendrás ahí delante lo que fueron, un poco los resultados, ¿no? Con Orio, Ciervana, Donostiarra y Bermeo, que tuvo una sanción, como tanda de honor, y luego estuvieron Guetaria, Hondarribia, San Juan y Ondarroa, y en los últimos puestos estuvieron Santurtzi, Lequicharra, Chapela y Ares. Entonces, Juanma, te pediría eso, un resumen. Si quieres, comienzas un poco por la parte extradeportiva, qué es lo que te pareció, las instalaciones, el ambiente, la presencia institucional, si lo ves como un acierto o no, que todos los años se intente al menos una jornada jugar fuera de del ámbito normal, y luego una valoración de qué te pareció a nivel deportivo la regata. Bueno, pues para empezar, como tú bien has dicho, separando lo que es el tema político, que parece que ha cobrado más importancia que lo que es el tema deportivo, yo creo que ha sido un acierto el llevarlo a Madrid. Simplemente yo miro muchos titulares y me leo muchos artículos de prensa a lo largo de la semana. Obviamente los primeros días salen más y ha habido muchos medios de comunicación, medios periodísticos, que sobre todo en sus facetas digitales se han hecho eco de la regata en Madrid, cosa que cuando sucede una regata normalmente en el Cantábrico o en la zona de Galicia lo ignora completamente. Con lo cual yo creo que el objetivo de la ACT, que era darle una repercusión, una visibilidad a esta competición, yo creo que se ha cumplido con creces, ¿no? Eso por un lado. El tema organizativo, yo creo que la ACT y los organizadores de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Buitrago se han volcado con la organización, lo han hecho de maravilla, pero quizás el único pero que puedo poner es que las limitaciones técnicas del propio embalse, como primero elemento de agua dulce y luego sus limitaciones físicas de longitud, calado, etcétera, etcétera, pues bueno, no han permitido realizar lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? La gente más cercana a las embarcaciones, las famosas Zodiac de los equipos circulando estaban limitadas, no podían ser más que embarcaciones eléctricas,
bueno, una serie de condicionantes que ya sabían los clubes que los iban a tener. Por lo demás, me ha parecido un acierto, ya te digo, salvando las distancias con el tema político que algunos lo han querido ensuciar, ¿no? El tema este. Correcto. Respecto a los resultados, bueno, yo creo que ha sido quizás hasta ahora de las 3 regatas que hemos tenido, la que ha tenido los resultados más de quiniela, ¿no? Lo que casi todos apostaban por ellos. Con Orio encabezando los resultados en la categoría masculina y con Arraun Laguna demostrando otra vez que es el equipo más fuerte en categoría femenina. Y luego, pues bueno, no podían faltar los equipos aspirantes a llevarse alguna bandera, como Ciervena, Donostiarra y Bermeo, ahí arriba, como bien has mencionado, y luego peleando en la cola, pues bueno, los recién ascendidos Santurchi y Chapela, y Ares y Leguicharra, ¿no? Que yo creo que casi todos contábamos con esa quiniela. Respecto a las féminas, me parece que también fue muy parecido. Destacar el buen resultado de Orio en esa primera jornada, que muchos daban por un poquito desfallecido después de esos incidentes que tuvo a final de la temporada pasada, pero yo creo que ha sabido resurgir muy bien de sus cenizas. Y que Astillero yo le veo un poquito más fuerte que el año pasado. Por lo demás, Sí. nada mucho más destacable. Igual para reseñar, Juanma, tanto en categoría masculina como femenina, si no me equivoco, hubo algún tipo en ambas de sanción. Bueno, en el caso de Bermeo fue sanción, si no me equivoco, por no coger la estacha en el momento de la salida. Y en el caso femenino sí que hubo, creo, algún tipo de enganche en una ciaboga de Tolosaldea, Sí, que, Tolosaldea. bueno, que digamos que permitió igual a Orio adelantar ese puesto y lucir ese segundo puesto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo con Tolosaldea lo que he dicho lo mantengo. Tolosaldea, si no hubiera sido por ese enganchón, hubiera estado mucho más arriba, está clarísimo. Y es la quiniela por la que la mayoría apostábamos. Arraun Laguna aquí Tolosaldea arriba. Y luego, pues bueno, entre Orio, Ibaica, San Juan, que acaba de llegar de nuevo este año, teníamos dudas de ver cómo reaccionaba ese regreso a la competición. Astillero, yo creo que ha sabido amoldarse muy bien después de la temporada pasada. Y bueno, pues Donostiarra, pues que se ha quedado ahí un poquito descolgada, pero bueno, no muy lejos de lo que la mayoría de las quinielas apostaban por este resultado, en el que era puro vatio. Aquí no había influencia de calles ni nada. Pues totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que ha sido una jornada positiva. Igual ya lo comentamos en el anterior podcast de hace 2 semanas, que igual la pena fue una vez que haces todo el traslado de todo lo que es pues el traineras, gente, etcétera, pues no haber aprovechado igual 2 jornadas en Madrid. Pero bueno, quitando ese punto, yo creo que a todas luces positivo. Pues el remo, un deporte que está tan necesitado de ayuda, ¿no? De al final darse a conocer, sobrevivir con tanta competencia que hay alrededor de otros deportes, pues bueno, pues darlo a conocer, conseguir ingresos que tampoco sabemos a cuánto han ascendido, pero seguro que ha sido una operación positiva económicamente para la liga. Y lo que he dicho al final, bueno, pues también la visibilidad que tiene la presidenta de Madrid, unirlo al remo, y eso, quieras o no, ha llegado a miles y miles de personas, y yo creo que desde ese punto de vista positivo. Si te parece, ya vamos a centrarnos en lo más cercano, en el fin de semana que hemos tenido de Ría y de Mar, tanto la contrarreloj de Bilbao como la de Ciervana. Te voy a preguntar, mira, antes de entrar en arena, te voy a preguntar, justo a la mañana he escuchado una pequeña entrevista que creo que ha sido Onda Vasca, creo, la ha hecho a Salsamendi, bueno, después de los resultados del fin de semana, que lógicamente él estaba contento con los resultados habidos, sobre todo la del sábado, y creo que no el entrenador, pero sí que el periodista o el colaborador de Onda Vasca, que no me acuerdo el nombre, pero sí que ponían un poco en solfa la duración del evento, es decir, tanto a nivel deportivo como a nivel no deportivo. Salsamendi reconocía que el sábado la tanda de honor fue con mejores condiciones que la segunda tanda, ¿no? Y decía que las distancias con Guetaria y con Hondarribia, etcétera, pues bueno, en este caso quinto Guetaria, Ondarroa fue sexto, séptima fue Hondarribia y octavo fue San Juan.
decían que no eran reales por las condiciones que habían tocado, que habían remado ambas tandas. Daba a entender Salsamendi que las condiciones de las 4 primeras, o sea, de los 4 gallos, digamos, de Orio, Bermeo, Donostiarra y Ciervana, eran mejores. Y el comentarista de Onda Vasca comentaba que le había que dar una pensada a la duración y decía 2 cosas. Uno, bueno, que los minutos que pasaban entre tanda y tanda que le parecían excesivos, eso está montado, ya sabes, juega en la Liga Euskotren, se entrega la bandera. Sí que es verdad que la ETB creo que dijo, y bueno, en eso creo que es un acierto, que sí que, aunque haya tiempo para lanzar antes a los hombres, se va a respetar el horario oficial de la tanda masculina. Quiere decir que aunque todo lo que es la entrega de la bandera, etcétera, vaya antes de lo que se pensaba, eso no llevaría un adelanto de lo que sería la tanda masculina, sino que se respetaría el horario que está prefijado, ¿vale? Pero este colaborador de Onda Vasca decía que, por un lado, eso deportivamente, que le parecía que eran plazos, tiempos demasiado excesivos, y que las diferencias entre calles, sobre todo en la tanda masculina, se podían acrecentar. Y ya te digo, no estoy seguro qué ha dicho con esas palabras, pero decía un poco como que eran excesivos incluso los tiempos que pasaban de una tanda a otra. Incluso, si no lo he entendido mal, preguntaba a ver si de cara a un espectáculo que tantas veces hemos hablado aquí, deportivo, un espectáculo televisivo, si no era demasiado el tiempo que se dedicaba a todo lo que es a todo en conjunto hablo, las 2 tandas femeninas, la entrega de la bandera, las 3 tandas masculinas, que él hace un comentario como que a mí también me parece excesivo estar delante de la televisión tanto tiempo. No sé, ¿qué opinas? Si es excesivo, si condiciona o no condiciona las tandas, lógicamente las corrientes juegan su papel, pero no sé, esta reflexión que hacen en Onda Vasca de la duración, no sé, ¿qué te parece? Así a bote pronto, ¿qué te parece? Bueno, desde mi opinión, y esto no deja de ser una opinión personal, yo creo que aquí disfrutamos de dos realidades, ¿no? Está la realidad deportiva, en la que tenemos deportistas que han remado en la vieja escuela y que hoy en día muchos de ellos son entrenadores, como Salsamendi, y están acostumbrados a un tipo de competición que no tiene nada que ver con la de hoy en día, aunque el trasfondo sigue siendo el mismo, un enfrentamiento de 4 equipos en línea, etcétera, etcétera, pero ahora vivimos en la realidad mediática, en la que esto se retransmite por televisión. Y es lo que prima, porque es lo que está permitiendo dar esos dineros. Llegar a un punto de equilibrio en el que esas dos realidades encuentren sus intereses cubiertos es muy complicado, muy complicado. Lo vemos con muchísimos deportes, lo hemos visto desde aberraciones en el fútbol, partidos que se van a jugar a la otra punta del mundo sin relación ninguna con la propia competición, llamémosle la Supercopa, con horarios a veces leoninos, a veces enfrentamientos de clubes que tienen que jugar en una semana hasta 3 enfrentamientos, jugando incluso con el tema de algunos convocados por sus propias selecciones, pero claro, están los intereses mediáticos. Y al final el fútbol, lo mismo que en nuestro caso en el remo, las retransmisiones deportivas, la prensa, los sponsors, todo eso hace presión como para que al final el deporte, lo que es el deporte en sí, la propia esencia del deporte, pues pierda valor y pase a un segundo plano. Son dos realidades con las que hay que convivir y está claro que los deportistas y los entrenadores van a siempre a primar por la parte deportiva y las televisiones, los patrocinadores y la prensa en general pues va a abogar más en favor de la otra. Es complicado, y yo creo que habría que buscar puntos de encuentro pues para lo que dices, para evitar que esto acabe desvirtuando la competición y haciendo que se logren resultados que no son los reales. Mi pregunta es, Juanma, a ti como, ya no como experto en remo, sino como aficionado al deporte que se pone delante de una pantalla de televisión a seguir un evento deportivo, no sé hasta qué punto, digamos, tal y como está planteado hoy, que a ver, igual me confundo en lo que es en los tiempos, pero
más o menos retransmiten, calculo que conectan a las 11:15 y acaba a las 2. Yo alguna vez he pensado que incluso de modificar algo iría en plan más a reducir el tiempo del espectáculo y tratar de vestirlo de más, no sé, no es fácil, pero es decir, mi pregunta es, ¿tú el día de mañana te parece una locura tener 2 y 2 tandas? Es decir, 2 femeninas y 2 masculinas para que se pueda concentrar más lo que es el espectáculo del remo. Siempre hablo, y acabas de decir, hay que contar con la televisión sí o sí, porque si no, yo creo que se muere. Es decir, que esto no es optativo, yo creo que es obligatorio, porque en el momento que tú dejas de darlo como un espectáculo televisivo, no, yo creo que no podrían sobrevivir los clubs con la gente que se acerca a los campos de regata, a los campos de regata, ¿verdad? Entonces, lo que no sé es de cara a futuro, dentro de esto, claro, estamos hablando de 3 tandas que viene del año, bueno, desde los inicios prácticamente, ¿no? Tú sabrás más que yo. Pero no sé, hay veces que yo también, que soy aficionado al remo, a las traineras, es verdad que hay veces bueno, que seguir toda la jornada se hace yo creo que hasta un poco largo, ¿eh? Pero bueno, no sé, tú igual opinas que eso va a ser inamovible o el día. Sí que es verdad que el último movimiento ha sido pasar de una tanda femenina a 2. Eso creo que fue hace 2 temporadas. Yo creo que esto se va a quedar y yo creo que se debe quedar. Es decir, tienes que darle vida a la élite del remo femenino en 8 traineras. A partir de ahí, ¿qué? No sé, si 12 es inamovible o crees que se va por circunstancias o por obligaciones o por share de la televisión o por ofrecer un producto más atractivo televisivo van a poder reducir o no sé, ¿qué opinas de todo esto? De nuevo aquí intervienen, yo creo que desde mi punto de vista, intervienen varios factores. Lo primero, las particularidades del deporte de remo, que es un deporte de verano. Un deporte de verano que nos obliga a ya sacrificar un tiempo que casi todos en verano intentamos estar más tiempo con amigos, familia, saliendo en la playa, haciendo actividades que durante el resto del año no hacemos. Y claro, sacrificar durante todo el verano sábados y domingos 2 horitas o 2 horas y pico para disfrutar de una regata, bien sea viéndolas in situ o retransmitidas por televisión, pues no todos tenemos ese nivel de afición, ¿no? Algunos solamente ven las regatas cuando se están jugando algo, cuando su equipo está a punto de conseguir algo. Es que es complicado de por sí, ¿no? Ahora mismo Galicia, por ejemplo, la Liga Gallega va a reducir la categoría máxima a 8 clubes, creo recordar, 8 o 10, creo que van a ser 8, y la femenina también va a dejar 8 clubes. Imaginaros si hiciéramos como tenían en las ligas gallegas hasta el año pasado, con las chicas remando 4 largos igual que la categoría masculina. Si ahora nos estamos quejando de duración, imagínate cómo podría ser eso. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto. No hay que tener miedo a experimentar con cosas nuevas, pero eso sí, aquí tienen que opinar todos los actores, desde la televisión, la CT, los clubes, las federaciones, que al final son los garantes del deporte, de la base. Aquí hay muchos agentes interviniendo y claro, si todo lo limitamos a la CT y a las retransmisiones deportivas, no nos damos cuenta de que igual nos cargamos el deporte base que hay detrás, que es al final el que nutre, ¿no? Todo esto. Entonces tiene que ser un debate abierto con todos los agentes por medio y ya veríamos cuál sería la mejor solución y cada uno hasta qué punto quiere ceder. Pero la sensación, Juanma, y lo hemos hablado más de una vez, es que ese debate que efectivamente, que yo creo que eso lo están diciendo los diferentes actores, lo dice Iker Zabala más de una vez, lo dicen otros entrenadores también, ese debate tiene que darse porque yo creo que, bueno, pues los tiempos están cambiando, hay deportes que va por ciclos, hay años o quinquenios o décadas donde, bueno, ciertos deportes pasan por buena salud, hay otras veces que van por otro tipo de deporte los jóvenes, etcétera. Pero sí que es verdad que sí que hay una sensación, y tuvimos el pasado invierno, de que clubes que creo que al final han conseguido salvar los muebles de alguna manera, como Arcote, creo que sigue en el agua, pero estuvieron a nada de dejarlo en tierra, la trainera. Y creo que hubo varios casos, incluso estuvieron a punto, creo que las 2 ligas unificarse, las 2 ligas inferiores, porque no iba a haber suficientes traineras. Pero ese debate que dices que efectivamente
no, yo creo que de una manera seria no se está dando. Es decir, sí que se habla cuando acaba la temporada y tal, de que tiene que haber, y lo que has dicho tú, una mesa, además, yo creo que olvidándose de los intereses de cada cual y viendo a 10, 15, 20 años vista qué es lo que puede ser el mundo del remo, cómo puedes mantener el número de fichas, el número de fichas federadas, el número de niños y niñas que están practicando este deporte. Pero a mí la sensación es, salvo que yo esté, que igual estoy desinformado, es que llega el invierno y sí que hay reuniones o un par de reuniones, asambleas obligatorias de la Liga ACT, pero que es un poco para velar por cómo va a ir su competición el próximo año, pero es la élite. Pero luego ya más allá de ver un poco abajo qué es lo que hay o cuál es la tendencia y tal, no sé, salvo que tú desde Santurce puedas tener otra información, yo creo que al final no hay un interés, no sé, no sé. Yo alguna vez a Iker Zabala le he escuchado decir, no sé si este año o el anterior, que al final siempre prima los intereses individuales de cada club y que no son, el mundo del remo en general no es capaz de un poco de aunarse, de hacer una reflexión, incluso de ser valientes, porque puede que llegue el momento de ser valientes porque no te quede otra, porque dices, oye, o lo hacemos así, o yo qué sé, se ha hablado de cambiar de fechas en la Liga RC para que los jóvenes puedan acabar la temporada igual a mediados de agosto y puedan disfrutar parte del verano, cosas así, pero no sé, ¿tú crees que ese debate se está dando o se ha podido dar este invierno o hay No, bases? sí, sí, el debate se da. El problema es, como tú bien has dicho, y Iker Zabala, que ya que lo has mencionado, es uno de los que muchas veces lo ha reconocido, que hay mucho individualismo entre los clubes, muchas, no voy a llamarlo rivalidad, porque rivalidad hay en todos los deportes, ¿no? Aquí cada uno salva sus muebles como puede y no suele mirar mucho para los lados, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos una política común, dentro de que ya sabemos que cada club tiene su propia idiosincrasia, no es lo mismo las particularidades de un equipo ACT como Ciervena a como pueda ser un equipo ACT como Orio, siendo los dos de municipios relativamente pequeños, a otro equipo ACT como Donostiarra, por ejemplo, que pertenece a una capital, ¿no? Que sabemos que muchos, estando en ciudades grandes, cuentan con presupuestos mucho más pequeños que otros que pertenecen a municipios más pequeños. Es decir, al final hay muchos factores en juego dentro de cada club y yo siempre he tenido esa sensación que aquí a quien menos voz se le da siempre en el remo, siempre es al remero. Es Ya. triste, pero es así. Al final, todos estos debates se acaban dilucidando entre directivos, en reuniones con la TV, entre aspirantes o socios de la ACT, etcétera, etcétera. Y yo creo que quien menos importancia parece que tiene en este juego, en este circo, como lo llaman algunos, es el remero. Yo creo que habría que dejar hablar más a los remeros, que los remeros fueran esos faros que nos guían, porque al final son los que están ahí en las tostas dejándolo todo, y decirles qué tipo de competición queréis. Porque igual el problema que está teniendo el remo es que no vamos al mismo ritmo que la sociedad. Y hay Claro. que darse cuenta que los remeros forman parte de la sociedad. Sin duda, sin duda. Sin duda, sí, sí, así es, así es. Ojalá se dé digamos, esa situación de que haya, bueno, pues decisiones, yo digo, valientes, porque yo creo que lo van a necesitar, porque si no hay tanta competencia y tan fuerte que al final para atraer a los chavales y chavalas al remo tienes que darles algún tipo de atractivo. Vale, Juanma, si te parece, vamos a centrarnos un poco en el ámbito deportivo. Bilbao, regata masculina. Aquí, respecto a la semana anterior que se dio en Madrid, yo creo que hay que hablar de un nombre propio, ¿no? Bermeo. Es decir, no sé si tú bueno, en el primer podcast sí que hiciste un pequeño balance de lo que preveías ver en las diferentes traineras, pero no sé si te sorprendió. Es decir, no sé si este rendimiento que dio Urdaibai en aguas de Bilbao te sorprendió. Sí que es verdad que, bueno, que al final, bueno, las estrategias son diferentes. Puede que en una regata tú vayas con el top o con lo que crees que puede ser el top y tu competencia no vaya con el top. Puede haber. De hecho, un dato que me dieron a mí creo que fue el domingo a la mañana, es que, por ejemplo, en la plantilla de Orio, entre la regata de Madrid y la regata de Bilbao, toda la plantilla había remado. Creo que fue el único caso, creo, igual tú me corriges. Es decir, los 20 remeros que tiene Iker, creo que
remaron en una o en otra, les dio oportunidad a todo el mundo. Entonces, no sé si ese rendimiento bueno, que las pinceladas que se pudo ver en el campeonato de Vizcaya, aunque luego bueno, no llegó a confirmar ni en Euskadi y no se clasificó para España, pero no sé si esperabas ese nivel y te voy a pedir luego un poco valoración del resto, es decir, un poco qué es lo que, si quieres, un poco decimos los resultados. Fue Urdaibai el que ganó con 4 segundos sobre Orio, tercera fue Ciervan a 6 segundos, a 8 segundos quedó la Donostierra, una gran Guetaria, un año más, Guetaria que se defiende muy bien en mar y en ría, se quedó a una distancia de 28 segundos, que es lo que comentábamos que pudo haber incidido lo que es la corriente, Ondarroa sexta, Hondarribia séptima, San Juan octavo, y luego ya en lo que es en los objetivos de mantener categoría, la Lequitarra quedó novena, quedó Chapela, que parece que está un punto por encima de Ares, quedó décima, y luego ahí sí, Chapela, Ares, y luego eso, te quiero preguntar por tu club, por la Ichaso Coama de Santurci, que bueno, que el sábado, no sé, también si fue sorpresa, es decir, te voy a preguntar por arriba y por abajo. Opinión. Bueno, Bermeo, para mi opinión, me sorprendió gratamente, como vizcaíno, me sorprendió gratamente. Sí que esperaba que estuviera ahí en esa terna de clubes entre Ciervena, Donostierra y Bermeo, son los que más posibilidades tienen de llevarse a alguna bandera sin descartar a Guetaria, pero me sorprendió la verdad el enorme rendimiento en un escenario tan duro y tan difícil, y más con el calor que hacía ese día en la ría, pero bueno, que eso es un factor que afectaba a todos por igual. Quizás luego, ya pensando después de la regata, buscando alguna justificación, eso sin desmerecer el mérito de los propios remeros, el patrón y de todo el equipo, que son los que están ahí bogando. Quizás, bueno, tener a Zurinaga en la popa de Bermeo ha estado entrenando mucho últimamente en la ría, quizás ha sido un pequeño plus para saber leer mejor las condiciones de la ría y ganar esos segunditos. Pero la verdad que Bermeo hizo un regatón sorprendente y bueno, lo que ha demostrado es que Orio no es imbatible, como defiende su propio entrenador Iker Zabala, que ya muchos antes de empezar la liga ya decían que esto va a ser un monotema y demás. Bueno, hay que remar, hay que saltar al agua. Entonces me sorprendió gratamente. Creo que está mejor de lo que esperaba. Sí que es cierto que se llevó el campeonato de Vizcaya, que en Euskadi la suerte no le acompañó, que en pretemporada ha tenido sus pinceladas, se ha llevado algún premio de pretemporada, pero quizás más que mérito de Bermeo ha sido desmérito de Ciervena y Donostierra, que les esperaba un poquito más de competitividad en un escenario, digamos, tan igualado, ¿no? En el que quizás sí que las diferencias entre tandas son más notorias, pero en la misma tanda las diferencias son mínimas, ¿no? Hay que tener en cuenta que salen cada minuto. Y me extrañó un poquito eso, ¿no? Que Ciervena y Donostierra no hubieran estado empujando un poquito más arriba, ¿no? Sin contar de que no fue ningún desastre para ellos, porque 6 y 8 segundos en una crono tampoco es que sea una exageración. Respecto al tema de corriente, sí que es cierto que la ría pues es lo que tiene, que en los cambios de marea las corrientes se notan mucho. De hecho, vimos como en los largos impares todos procuraban pegarse a la derecha de la margen y luego ya en el largo par pues intentar aprovechar esa corriente de subida central, ¿no? Y sí que es cierto que a los que remaron en la última tanda pues les perjudicó algo más, y de ahí pues esas diferencias, ¿no? En que en algunos largos pares pues los equipos de abajo realizaron unos tiempazos pues aupados por esa mayor corriente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todo los que es la ría de Bilbao, y sabemos que bueno, no es un factor tan decisivo como cuando se juega pues como el Gran Premio Corte Inglés, que son tandas en línea, y ahí el factor calle sí que es mucho más decisivo que la contrarreloj. Juanma, si te parece, rápidamente vamos a hacer el análisis por 3 bloques, 3 tandas o 3 situaciones, es decir, los que luchan por las banderas que acabamos de analizar. Ya vas viendo pinceladas de la temporada, ya llevamos 3. En la ría fue el sábado, Guetaria, Ondarroa, Hondarribia, San Juan. ¿Qué nos puedes decir? Es decir, Guetaria un poco, bueno, pues no sé,
qué decirte, sorpresa ya no le podemos llamar, ¿no? Porque John Larrañaga lleva 3 o 4 años dando ese nivel, y ese nivel además se nota que no es algo puntual, porque da rendimiento en ría, que supuestamente no es lo suyo, porque Guetaria no tiene ni ría para entrenar, y en la mar también está dando un muy buen nivel. Luego, Ondarroa también, la ETB, venga a destacar el alto nivel con el que ha empezado la temporada, que no se lo esperaba. Castañaschi lo ha dicho más de una vez, que es una sorpresa para él el nivel que está dando Ondarroa y la bolsa de puntos que está acumulando, que luego le va a dar tranquilidad de cara a mantener su objetivo, que es mantenerse en la Liga CT, los de Rusty. Y luego, bueno, no sé, Hondarribia, San Juan. Tú ya comentaste que San Juan le veías un poco, bueno, sufrir en esa zona media, que podía sufrir. Y bueno, sí que podemos decir que está ahí un poco en la, bueno, pues en una zona bastante tranquila, pero digamos sin arrimarse a lo que son Guetaria, sobre todo Guetaria. Y Hondarribia, no sé si esperabas algo más, si todavía ese nuevo ciclo de Orbañanos está. Bueno, pues este año tiene que pasar, digamos, la senda todavía de un tiempo en esa mitad del tabla hasta arrimarse arriba. No sé, ¿qué análisis haces de estas 4 traineras? Bueno, por empezar por Guetaria, que es el primero que has mencionado. Guetaria pasó de ser hace, como tú bien dices, poquitas temporadas el equipo revelación, como le pasó a aquel Santurchi, sí, ¿no? En 2018, etcétera, etcétera, de meterse ahí entre los grandes nada más llegar. Y yo creo que si el año pasado, con el mal arranque que tuvo, no me refiero al resultado, sino de que tuvo una cierta desbandada de gente, bueno, ya sabemos que el remo, la permanencia es un poquito efímera entre los remeros, y bueno, Guetaria lo sufrió en sus carnes la pasada temporada y hizo una gran temporada. Este año, que ha conservado el núcleo principal del equipo y ha tenido, sí, que alguna incorporación, para mí no es tanta sorpresa. No es tanta sorpresa porque ya si el año pasado consiguió sobrevivir y dio muy buen resultado, este año no podía ser menos, ¿no? Y el resto de equipos no se ha reforzado tanto como para bajarle de ese pequeño trono en la segunda tanda. Hondarribia, pues bien, yo creo que Hondarribia ahora está madurando, se lo está tomando con calma. Ellos saben que tienen que hacer un trabajo de cara a 2, 3 años, que el equipo madure. Hay que tener en cuenta que en 2 años se le han ido, ya no por cantidad, sino por calidad de efectivos, se le han ido remeros muy relevantes, y eso va a costar suplirlos. Entonces, bueno, Hondarribia está haciendo su trabajo, tiene otros frentes abiertos que son para ellos igual de relevante, como es el equipo que tiene la Liga ETE, que lo está haciendo muy bien, trabaja el banco móvil, es decir, Hondarribia es otro tipo de club, no solamente es un club ACT. El ACT es muy importante para Hondarribia, pero su filosofía es otra. Y luego, respecto a lo que me comentabas de Ondarroa, yo tampoco le veo tan arriba respecto al año pasado. Anda bien, anda fuerte, pero hay que tener en cuenta que ha habido 2 equipos que se han incorporado nuevos al ACT, Chapela y Santurchi, que les va a costar adaptarse un poquito a esta competición. Y eso Ondarroa lo está aprovechando un poquito en su favor, pues quizás para sacar algún puntito de más respecto a la temporada pasada. Pero bueno, de momento tampoco es que haya hecho unos resultados tan deslumbrantes, ¿no? Yo creo que los ha hecho muy bien en su línea, una línea de estar ahí en la segunda tanda aguantando, y bien, me alegro muchísimo por ellos. Y San Juan, pues bueno, sí, dime. Perdona, no, dime, San Juan, hazme el comentario de San Juan. No, y San Juan simplemente era con el que tenía un poquito más dudas, porque tira mucho de canteranos, con lo cual, pues bueno, sabemos que el tema de la cantera, pues al final tienes el rendimiento que tienes. Si no quieres mejorar un poquito a base de fichajes, pues vas a llegar hasta donde vas a llegar. Es su filosofía, hay que respetarla, y yo creo que lo está haciendo bastante bien para la cantidad de canteranos que tiene. Te iba a preguntar ya justo para acabar digamos, las 3 zonas que solemos definir la liga, la zona de abajo, ¿no? Donde también estáis bueno, la zona de abajo, entre comillas, Santurchi, nuevo en la categoría, y lógicamente cuando debutas hay que ser ambicioso, pero poniendo los pies en la tierra, el objetivo suele ser mantenerse. ¿Ves? Yo ya, no sé si opinas lo mismo que yo ya estoy viendo a Ares ya que lo va a pasar mal, por una razón.
porque el sábado, repasando los resultados, es verdad que Santurtzi fue última en Bilbao, pero un sexto puesto el día siguiente. Entonces, yo lo que veo es que llevamos 3 jornadas, pero es verdad que Ares siempre ha estado en la zona de abajo. Y Santurtzi se ve que el día que tiene mal, bueno, pues sí, que el sábado yo creo que igual no esperaban este resultado, no lo sé, igual tú me dices que sí, pero es verdad que luego el domingo, claro, se coge un buen carro de puntos haciendo un sexto puesto meritorio en aguas de Ciervana. ¿Qué ves ahí? ¿Ves que Ares ya apunta a que va a ser la trainera un poco a dejar atrás en la temporada? Bueno, Ares, luego va a haber otro puesto para el playoff, que va a estar la lucha, pero para ese descenso, no sé, Ares, no sé, si lo ves, Chapela un punto por encima en las 3 regatas que ya llevamos de la liga. Sí, bueno, aunque Ares y Chapela han estado haciendo una pretemporada a nivel de Galicia bastante buena, hay que tener en cuenta que el nivel de los clubes gallegos dista mucho del resto de clubes, ¿no? Vascos y de algún cántabro. Pero bueno, sí, casi todos apostábamos a que Ares le iba a costar, que habrá regatas que anden mejor, regatas peor, pero sí que estaba claro que Ares tenía todas las papeletas para, si no ser el farolillo rojo, estar al final de la fila, ¿no? Ya los resultados de Chapela y Santurchi, que no se habían enfrentado directamente en pretemporada, quizás eran un poquito más desconocidos, ¿no? Pero los veíamos a los dos con muchas más ganas. Santurchi tiene un equipo bastante joven, sí que es cierto que tiene algunos veteranos entre sus tostas que le ayuda a dar esa solidez, pero Ares, la tripulación de Ares de por sí es bastante en edad, bastante mayor que la de Chapela y que la de Santurchi, ¿no? Con lo cual eso se nota pues al final de la regata, siendo todos grandísimos remeros, pues que al final el fondo se nota, ¿no? No es lo mismo un chaval de 20, 23, 25 años que se quiere comer el mundo que ya un remero con 32, 34, 36 años que tiene mucha experiencia, pero los vatios cada vez van tirando para abajo, ¿no? Entonces yo es el hándicap que le veo a Ares, ¿no? El tema de la edad, no la experiencia, que es un club y una tripulación con mucha experiencia, pero le veo un pasito por detrás y va a sufrir mucho. ¿Lo de Santurchi lo esperabas o fue una sorpresa? El Sí, sábado. bueno, yo creo que Santurchi, bueno, tendrá, como bien decías, tendrá regatas que no le salgan las cosas como tenían esperados y luego seguramente que ellos mismos también se sorprendieron del gran rendimiento que dieron en la regata de Ciervena, ¿no? Marcando, creo recordar que en el último largo creo que incluso marcaron el mejor tiempo de todos los equipos, ¿no? No estaba el campo de regatas como para que hubiera tantísimas diferencias, pero bueno, me sorprendió bien ese rendimiento, pero tampoco pienso que lo de la regata del domingo fuera una debacle, ni mucho menos. No acertaron con la tecla, bueno, pues ya acertaremos de otra vez, como pasó con Ciervena. Yo creo que Santurchi está para perfectamente poder liderar la tercera tanda o la primera tanda, visto desde su comienzo. La primera tanda puede liderarla perfectamente y bueno, pues se turnará en algunas regatas con Chapela, en algunas regatas con Ondarroa, con Lequicherra. Yo creo que está a muy buen nivel. Hay que tener en cuenta que Santurchi está remando de momento con la mitad de la tripulación de canteranos. Es uno de los clubes que está ahí en esa zona entre los que más apuestan, que son Hondarribia, Lequicherra y San Juan, a los que menos apuestan, pues bueno, que ya sabemos que son los 4 gallos, ¿no? Orio, Ciervena, Bermeo y Donostiarra. Está en una zona en la que está haciendo un remo bonito contando con la gente de casa. Y a mí eso me ilusiona. Juanma, si te parece, vamos a hacer un rápido repaso a la jornada del domingo. Ciervena, un campo de regatas especial, yo diría especial, para empezar pues por el diseño del campo de regatas, porque si no me equivoco, pues lo que son las balizas están más o menos en forma oblicua, digamos. De hecho, visualmente suele ser difícil saber quién va primero, quién va segundo, porque muchas veces luego ya te entran en la ciaboga o antes o después de lo que te dice la vista. Y también, pues la ETV decía un poco por el misterio que pasa sobre todo en la calle 4, que allí debe haber algo, corrientes, que hace que los primeros 2 minutos, por ejemplo, la trainera que vaya por allí muchas veces sufre mucho. Entonces,
Pero a la vez la parte positiva sí que es que se suelen ver coger olas como en pocos sitios. Es decir, hemos visto, no sé si fue hace un año o dos, Donostiarra luciéndose, cogiendo una ola, iba allí 4 minutos y no lo había soltado. Y este domingo también se vio, no, igual no tan espectacular o olas tan largas, pero sí que se vio bonitas, que de repente Bermeo estaba a 8 segundos de Orio y de repente se le ponía 1 al lado con el GPS. Entonces, bueno, si te parece, rápidamente decimos un poco los tiempos, las posiciones. Orio, retomó la senda del triunfo tras un poco, la pequeña sorpresa que pudo ser el sábado el hecho del triunfo de Bermeo. A 5 segundos Guetaria de la segunda tanda, otro regatón de los de Guetaria. Bermeo sigue en su línea muy regular y muy competitiva, que quedó a 13 segundos, pero es verdad que 13 segundos perdió, yo creo que el último tramo de la regata, porque cuando faltaban 3-4 minutos estaba bastante más cerca de la posición de Orio. Hondarribia en este caso quedó cuarta y un buen cúmulo de puntos, en este caso a 24, y luego Ciervana, quinta, sexta Santurci, como hemos dicho, séptima Chapela, otra buena regata de los gallegos, San Juan octava, más o menos en su línea, Donostiarra puede ser la decepción del domingo porque firmó un 9º puesto, y luego ya un poco en la zona de abajo, digamos, Lequitarra, 11ª Ondarroa, que en este caso sí que un poco, no mostró el nivel que había mostrado en las dos regatas anteriores, y Ares, como siempre, en la zona peleando un poco en esas zonas de abajo, y en este caso en el último puesto. No sé, ¿qué opinas qué es lo que opinas, qué resaltarías de la categoría masculina de Ciervana, en la regata de Ciervana? No sé, bueno, un ya el poco año parecía que pasado, la calle 1 o 2 eran las buenas, ¿no? Allí se podía empopar bien, no sé, qué. bueno, ya el año pasado hablamos de este peculiar campo de regatas con, bueno, algunos denominan forma de rombo, diamante, realmente es un paralelogramo, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí que incluso una de las remeras que entrevistó la ETV lo comentaba, ¿no? En la entrevista, que la visual era muy engañosa porque ellos veían una línea pero no sabían si iban por delante o por detrás, Sí. porque esa referencia es muy, muy, Astillero muy creo que fue engañosa, una ¿no? de las chicas entrevistadas, creo, ¿eh? Sí, No no, sé no si recuerdo. luego. Sé que lo comentó una de las chicas, pero no recuerdo si fue de la Sí, primera o de la segunda tanda, sí. y lo comentaba, ¿no? Particularmente esa sensación, ¿no? Pero bueno, esto, quizás el mayor condicionante que tiene esto es que obliga a los clubes, a las traineras, a entrar por su propia calle, ¿no? Cuando Uh-huh. se dan estas condiciones, y quizás sea la mayor particularidad que tiene este campo, el que no Uh-huh. te permite a veces, pues igual jugar con la ola cruzada, y como hemos visto a veces, pues cruzar desde la calle 1 y entrar por la calle 4, o desde la 4 entrar por la 0, que lo hemos visto en más de una regata, ¿no? Aprovechando esa ola cruzada. Aquí eso es más complicado. Sí que es cierto que a mí me descolocó completamente la regata de ayer, porque no había una ola excesiva, había una ola con una cadencia, pues no sé, de cada 5 segundos o así, una ola baja de más o menos en torno al metro, con un viento relativamente suave, pero Uh-huh. esas diferencias que hubo incluso dentro de las mismas tandas y dentro de las mismas calles, que de repente veías equipos que perdían segundos como si se estuvieran desangrando, yo la verdad que pocas regatas he visto esta explicación, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que las calles 3 y 4 suelen ser normalmente, sobre todo cuando hay viento, favoritas, porque estás más protegido durante más tiempo por el gran espigón que hay allí, Uh-huh. y ya los que están en las calles 1 y 2, que están más pegados a lo que se denomina Punta Sollana, la ola y el viento les coge un poquito antes, y entonces pues normalmente suelen ser menos preferidas, pero ayer vimos que no fue ese el caso, ¿no? Por lo menos remando de brancas, ¿no? Que veíamos cómo Orio y Bermeo se echaban muy a estribor, se echaban muy hacia la zona del jurado, para luego volver hacia su calle, y yendo hacia el otro lado, pues hacían justo lo contrario, ¿no? No sé, fue un poquito irregular. Yo, quizás, lo que tú comentabas, algún tipo de corriente que no vemos, que no se puede apreciar visualmente, y que hace que haya ahí una serie de factores, cuando está llegando a esa marea, que hay que recordar que la marea iba a llegar alta, creo que sobre las 2:30 o así. Algo se estaba dando ahí que hizo, pues bueno, ya te digo, que Santurchi marcara el mejor
el mejor tiempo en el último largo, claro. fue sorprendente, para mí ilusionante, obviamente, ¿no? Sí, pero si nos vamos a las matemáticas, Santurchi bogando por una calle 3, no sé, Y si no me lo veía. equivoco, igual me equivoco, pero este segundo puesto de Guetaria no sé si lo firmó por la calle 4, que era, Guetaria fue por la calle 4, a eso por la voy, misma, y por la ETB, misma calle que se desplomó Donostierra, correcto, que a priori a está peor. un pasito por encima. Y en cambio, pues fíjate, siendo de 2 tandas consecutivas, en las cuales no es como cuando comparas la primera tanda con la tanda de honor, que sí que puede haber un poquito más de diferencia, en 2 tandas consecutivas, fíjate, el regatón que hizo Guetaria por la calle 4, en cambio Donostierra se desplomó. No sé, yo creo que el factor calle respecto al viento, la ola y demás, ayer no fue determinante. Y habría otros factores, para mí, quizás mi conocimiento del remo no es tan amplio, quizás eso lo tendría que explicar igual algún arranchale local, ¿no? de Ciervena, y podría explicarnos mejor el tipo de corrientes que predominan en esos cambios de marea. Es la única Pero explicación que le encuentro. es un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, al final, poniéndonos un poco en la parte de abajo, pensando en la parte de abajo, fíjate que Santurchi consiguió un sexto puesto y Chapela un séptimo puesto. Y ahí abajo seguía en el último puesto Ares. Por eso digo que igual si se les ve Chapela y Santurchi calidad para que cuando las condiciones son favorables puedan dar el golpe en la mesa y llevarse un buen saco de puntos que les permita, aunque sea, asegurarse que se van a, digamos, desprender de ese último puesto, que es la que baja directamente, aunque luego alguien tendrá que ir al playoff, está claro, pero, Claro. pero, pero un poco, te quiero decir, en la mitad de la tabla hay Santurchi y Chapela, luego San Juan, que bueno, que es un poco el puesto que está firmando este año, el octavo puesto. Es verdad que Donostierra no es el puesto que le corresponde, un noveno puesto, y más viendo un poco que parecía que iba a ser la trainera que más le iba a incomodar a Orio, sobre todo en este mes de julio, que lo habíamos comentado tú y yo, pero ese papel parece que lo está cogiendo Bermeo ahora. Y luego la Lequitarra, que bueno, que sí que está ahí, en el 10º puesto, que está un poco en la zona de arriba de la última tanda. Ondarroa, que bueno, que tampoco podemos dar por un drama que haga alguna regata que otra en este puesto penúltimo, digamos, y Ares, que un poco que está ahí abajo. No sé, algo más que destacar de la regata de masculina del domingo, no sé si un poco las distancias, sí que es verdad que fue un poco Orio lo que metió a Bermeo en Madrid, más o menos, pero sí que es verdad lo que hemos dicho, que al final es una regata que según en qué momento te cojas el tiempo, puedes estar a 3 segundos y de allí a 1 minuto estás a 9. Entonces yo creo que en la regata sí que es verdad que de la calle 1, bueno, pues yo creo que tuvo la capacidad Bermeo de mantenerle el pulso a Orio y de tener la regata en cierta tensión respecto a la bandera, pero bueno, los últimos 2 minutos, y además teniendo en la popa quien tiene Orio, pues claro, se fue y ya marcó una distancia importante con Bermeo, pero bueno, pero sí que es verdad que 3/4 partes de regata, Bermeo de nuevo un rival duro para Orio. Yo quizás destacaría ya no solamente de esta regata, sino del principio de temporada, que ya llevamos tres regatas en 2 fines de semana, es que Orio viene haciendo 6 cambios por regata. Sí. No sé Sí. si la gente no es consciente de ello. O sea, es que los que se quedan en tierra son tan buenos como los que están saliendo. Porque Sí. se ha llevado 2 banderas. La de Bilbao no se la llevó porque se impuso Bermeo, pero ahí estaba, arriba del todo también. Mientras los otros clubes están haciendo 2, 3, 4 cambios, alguno en algún momento puntual, hasta 5 creo que llegó San Juan en la jornada de Círvena respecto a la de Bilbao, pero lo normal es que anden ahí 2, 3 cambios, 1, hacer 6 cambios, yo para mí me está dejando bastante descolocado, ¿no? El potencial que tiene Orio, ese fondo de armario que a mí me asusta, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Yo creo que Iker está jugando este año un poquito a dar oportunidad a todos y llegar a la Concha, a la Concha y al final de liga, a las dos, lo más fresco posible, con una tripulación que no sufra, que no solo pelee por las banderas, sino pelee por el triunfo final. Hay que darse cuenta de que de acuerdo, De hecho, sí.
De hecho, te doy la razón porque, es decir, la regata del sábado, según la perspectiva que tengas, puede ser un pequeño fracaso o un pequeño triunfo. Te digo, igual Orio, pues, viendo lo que hizo el año pasado, era la gran favorita y se esperaba lo que es YouTube, que esto iba a ser coser y cantar, que iba a ganar casi todo, pero eso no es así, ni mucho menos. Y es más, es mejor que no sea así para el deporte. Pero el sábado, yo que más o menos veía, había mucho joven, el Anqueco Babor en Astigarraga, luego había Rodríguez, que había estado en San Juan, había mucho joven y firmó un segundo puesto. Es decir, has metido un poco la gente joven que tienes ahí completando la plantilla y resulta que te hace un segundo puesto. Casi te gana, como se puede decir. Entonces, claro, y luego el día siguiente ya metes a Diego Pérez, al gallego, tal, metes supuestamente una trainera un poco más veterana o más, bueno, pues teóricamente puede ser algo más titular, no lo sé, eso lo sabrá Iker Zabala, pero ganas. Es decir, si el día que metes o sea, el día que haces muchos cambios vas a hacer segundo, es que te estás ganando la liga, te estás metiendo la liga en el bolsillo. Claro. Y de hecho, viendo la clasificación, ves que ya a las primeras de cambio estamos con 4 puntos, o sea, Orio está con 4 puntos de ventaja respecto a Bermeo, que ya no es mucho, pero bueno, también son solo 3 regatas. Quiere decir que lo que has dicho tú, que Orio vaya con quien vaya, esa trainera va y te puede firmar un peor puesto, un cuarto, un tercer puesto como peor puesto en la liga y todo va a ser de ahí para adelante. Entonces, claro, ganar una liga a una tripulación así, a una plantilla así, es muy complicado. Claro, hay que darse cuenta que hasta ahora solamente hemos realizado competición, en competición oficial, saco las de pretemporada, todos los premios esos que hay y descensos, que han sido campeonatos sin límite de canteranos, a una o dos regatas, dependiendo del campeonato que fuera, y bueno, pero es que esto es una liga, y aquí gana el más regular. O sea, tú Sí. puedes ganar la liga perfectamente habiendo sido sin ganar una sola bandera. Sí. Simplemente manteniendo una regularidad de segundo, tercero, Claro, segundo, tercero, y que luego claro, las banderas se las repartan entre otros 3 o 4. claro. Entonces, hay que mirarlo esto con un prisma completamente diferente a como miramos los campeonatos, ¿no? Que son más de potencia, más explosivos, más a jugártela toda. Y aquí hay que ir poliqui, a ver cómo se van dando las cosas. Y a mí lo que me ha llamado la atención de Orio es eso, que en 3 regatas, haber estado cambiando casi la mitad de la Sí. tripulación, hombre, está Sí, y diciendo, dos primeros puestos y un segundo puesto, es lo que ha logrado. claro, entonces, claro, es lo que me está dejando un poquito diciendo que va a ser muy complicado superar a Orio. ¿Que se le puede? Sí, perfectamente. Pero como tú bien dices, sacar a Orio de la tanda de honor tiene que ser unas Sí. circunstancias, una mala calle en un campo de regatas infernal y yo qué sé, lo veo muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Juanma, para ir terminando ya, si te parece, vamos a hablar un poco más de la Liga Euskotren, la Liga Femenina. Aquí, bueno, lo esperado y va a ser, aquí lo que va a ser complicado yo creo es que la Donostiarra pierda alguna regata. No sé cuándo acaban la liga, no sé si se adelanta una semana y vuelve a terminarse con la bandera de Zaraut, algo leí, no sé, ahí está, ya le echaremos un vistazo al calendario, pero sí que es verdad es que no se las ve una superioridad absoluta de decir, bueno, yo creo que en ciertas circunstancias le van a poder hacer frente. Tolosa está ahí en segunda posición. Ya tenemos a Raúl Laguna con 24 puntos. Ya marca 6 puntos de diferencia respecto a Tolosa. Que bueno, que sí que en Madrid tuvo su mal hacia Boga y le penalizó, pero bueno, ya está a 6 puntos. Es decir, ya la liga se empieza a poner de color azul y blanco. Tenemos a Astillero, muy buen tercer puesto, con 15 puntos. Tenemos a Ibaica, que, bueno, oye, está por delante de todo, de Orio, que ya sabemos un poco Orio cómo ha llegado. Pero bueno, pero hay que remar y está a 13 puntos, está empatado en puntos con Orio. Y luego está un club de cantera como es San Juan, con 12, está Zumaya con 8 y la que más está sufriendo es Donostiarra. Te voy a preguntar un poco eso, de cara, aunque llevamos solo 2 fines de semana, de cara a lo que podemos esperar de esta liga, un poco ¿no? Tu visión. Un poco una pena que igual por diferentes circunstancias no haya uno y mejor si fueran 2 clubes un poco dentro de ese abanico de 5 o 6 segundos de Arraun, ¿no? Que todos los domingos digamos, bueno, la favorita es, pero
puede que pueda ganar otra trainera. Aquí se está viendo una superioridad como los últimos años del equipo de Chávez. Y luego, igual, un poco puede estar en el resto de traineras, ¿no? Un poco, bueno, Tolosaldea, buen nivel, aunque le falta igual ese peldaño para llegar al nivel de Arraun. Astillero, que me alegro de que un cántabro esté ahí en la pelea. Orio, que bueno, que bastante está haciendo con viendo un poco de dónde viene. Y Baica también, el club de Rentería, que bueno, que está dando un muy buen nivel en la élite del remo femenino. No sé, hazme una valoración de lo que has visto hasta ahora. Y si ves si estás de acuerdo con lo que digo yo, o sea, o más o menos, o toca una tanda mejor o te toca una calle mejor y puedes hacer ese día, bueno, pues llevarte la alegría de la bandera, o aquí pinta que va a ser muy difícil que Arraun Laguna que este año casi no se lo lleve casi todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, difícil va a ser, imposible no lo veo, ¿eh? No lo veo porque el No, remo, seguro. gracias a Dios, es un deporte que no es como el automovilismo, Sí. el atletismo y tal, que van calcando las vueltas casi a la décima, Mm. ¿no? de segundo. Aquí hay un montón de condicionantes, de factores, hay mucha más tripulación, con lo cual el fallo del rendimiento de un solo remero o remera en este caso puede condicionar mucho el resultado final del bote. Bueno, partiendo de eso, yo creo que Arraun ahora mismo es claramente el equipo a batir, claramente. Mm. ¿Que se le puede ganar? Sí, pero hay que tener en cuenta solamente las tres primeras regatas, sin contar quizás la primera en aguas del embalse de Madrid, en que Tolosaldea, como bien has señalado, tuvo ese enganchón. No sabemos cómo hubiera acabado la regata, pero es que salvo Tolosaldea, el resto de equipos están quedando a más de 10 segundos por detrás de Raúl Laguna en las tres primeras regatas, a más de 10 segundos. Sí. En una regata a dos largos, que no Sí, estamos a 10 hablando de una minutos de regata. regata te saca 10 segundos, sí, es así. Claro, me parece Es así. una barbaridad si nos vamos solamente a los guarismos, es decir, a lo que es la pura matemática, a los números y demás. En las dos últimas regatas, porque ya te digo que la de Madrid no la cuento porque el resultado es un poquito desigual, pero a Tolosaldea ha sido, no ha llegado a los 7 segundos, pero casi. Uh-huh. Es decir, es la única que se le ha acercado, entre comillas, un poquito a Raúl Laguna. Con lo cual, yo creo que la supremacía de Raúl no está en debate. ¿Que Uh-huh. puede quedarse sin alguna bandera? Claro que sí. Que la Uh-huh. puede ganar incluso hasta Donostierra, siendo ahora mismo última. Sí. Porque en el remo hemos visto cosas. Hemos visto cómo Uh-huh. Ondarroas ha llevado sus primeras banderas en ACT, que no se lo esperaban, en regatas inciertas, etcétera, etcétera. Como bien has dicho, me sorprende para bien el resultado de Astillero. Me hace mucha Uh-huh. ilusión que un equipo cántabro esté en la élite. Hay que recordar que es el único equipo cántabro, tanto en categoría masculina como en femenina, que está ahí en esa élite, llamémosle, de remo. Orio, como bien has dicho, bastante para cómo empezó la temporada, bastante buenos resultados está dando, pese a ese último pinchazo que ha tenido. Y bueno, y Baika la veo muy bien, muy estable, ahí peleando jugando a las dos tandas, unas jornadas les saldrá un poquito mejor, otras peor, y me alegro mucho por bien ese regreso de San Juan, que está siendo bastante Sí. ilusionante, bastante bueno. Quizás el único motivo un poquito llamémosle, desagrado ha sido ese pasito hacia atrás que parece que ha dado Zumaya, que el año pasado la veía un poquito más arriba, un poquito más Uh-huh. competitiva, y este año la veo un poquito más floja, ¿no? Al menos en el resultado, que yo sé Sí. que por ganas no será del equipo porque tiene un gran equipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso sintetizándotelo así un poquito grosso modo. Pues Juanma, hoy nos hemos ido un poco de tiempo porque la semana pasada no pudimos analizar Madrid, el fin de semana de Madrid, lo hemos hecho hoy. Y bueno, las siguientes ya analizaremos el fin de semana con dos regatas. Nos viene por delante el sábado en Castro, el domingo aquí en casa, en mi caso en Orio. Dos regatas yo creo que muy atractivas porque van a ser el mar abierto. No sé, no he visto, la verdad, no he tenido tiempo de ver un poco la previsión de olas, de oleaje que está dado, pero suelen ser desde luego regatas donde se puede ver espectáculo, donde los patrones se van a poder lucir. Es verdad que en Orio también suele haber cierta diferencia de calles según la corriente, si
Pero bueno, ya veremos. Normalmente en mar abierto sí que se suele ver un poco ya la situación de cada trainera. Oye, agradecido como siempre de tu Nada, participación, de tus opiniones, de estos 2 fines de semana, por un lado Madrid, con la novedad del campo de regateo y todo el entorno, y hemos analizado la regata típica de Contrarreloj de Bilbao y la de Ciervana. Y bueno, esperando que la próxima semana podamos ver qué da de sí el fin de semana de Mar, Castro y Orio, y esperando contar con tu presencia, Juanma. Muchísimas gracias. nada, soy, Escaricasco, es que ricas que soy. agur. Agur.